Muy buenas tardes, queridos hermanos que nos están escuchando, siguiendo por las redes sociales, por el YouTube en esta tarde, que vamos a dar inicio a nuestro culto. Estamos emocionados por el Señor para poder comenzar un culto más. Y bueno, también cabe felicitar a las mamás, que hoy es el Día de las Madres aquí en Uruguay. En Brasil y en algunos otros países también felicitarles. Espero que hayan tenido un día muy honrado por el Señor, por la familia, y cabe más felicitar a todas las mamás en este día. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro culto en esta tarde y bueno, me gustaría poder orar para que haya un lindo ambiente en su hogar, en su casa, donde usted está conectado en esta tarde, ¿ya? Donde está ahí, le voy a pedir que tengamos un tiempo de orar y de pedir que el Espíritu Santo nos pueda hablar y sorprender en este tiempo. Ahí cada uno en su casa, haciendo su iglesia el lugar de congregación en este tiempo. Papito, te doy gracias por este día. Gracias porque nos permitís una vez más poder estar reunidos en nuestros hogares, en nuestras casas, para rendirte culto a ti, para rendirte alabanza, adoración, para escuchar de ti, para recibir, Señor, para estar conectados, Dios, con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos por este tiempo, oramos por este culto, oramos por las mamás que están celebrando hoy su día también, Señor. Les honramos, les bendecimos, Dios, y gracias. Gracias por tu fidelidad, gracias por permitirnos, Señor, estar congregados en línea contigo, Señor. En el nombre de Jesús, bendice este culto, bendice este tiempo, Señor, las alabanzas, Dios, que sean llenas de tu presencia, la palabra también, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya? Amén, muy bien, vamos a tener un tiempo ahora de alabarle al Señor, así que le invito ahí en su hogar que se pueda mantener conectado y poder seguir con estas alabanzas que el grupo de la alabanza nos va a estar ministrando. Amém, amém. Vamos adorar ao Senhor. Essa canção que vamos a cantar diz: Tu harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar. Amém, amém, amém. Esse é nosso Deus. Há tantas promessas na palavra de Deus. E desde o início, o Senhor prometeu tantas coisas. Y Él sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Cuando el mar me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar. Cuando el monte dice no pasarás, tengo tu palabra y eso pasará. Que mueve mi vida, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar, eres Dios que harás. Eres Dios de ayer, eres Dios y estás. Sabes lo que fue y sabes que vendrá. Eres gran yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios y en ti puedo confiar. Eres la fuerza que mueve mi vida. Eres mi Dios y tú más allá de lo que pueda imaginar, más allá
un Dios que tiene pensamientos de vida. Muy bien. Después de haber tenido un tiempo de alabarle al Señor, de exaltar su carácter, vamos a poder compartir la palabra del Señor, ¿ya? Quiero invitarle, de ahí donde está, que pueda abrir su Biblia en el libro de Éxodo, el capítulo 2, del versículo 23 al 25. Vamos a estar leyendo y quiero compartir en esta tarde acerca de la importancia de poder clamar al Señor en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestras opresiones, en medio de la esclavitud como estaba el pueblo, la importancia del clamor por la presencia de Dios, del clamor por la intervención divina. Es algo que he estado meditando, reflexionando en esta semana, en estos días, en medio de mi realidad, en medio de las situaciones que he estado viviendo y pasando. El Señor me ha llevado a clamarle, a buscar de su presencia y de su rostro. Y he orado al Señor, y bueno, es la palabra que de parte del Señor me ha puesto para compartir con cada uno de ustedes en esta tarde. Entonces, acompáñenme en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 23 al 25, que dice de la siguiente manera. Dice así: aconteció que estando después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció, dice la palabra del Señor. Cabe ver la historia de la nación de Israel. La nación de Israel estuvo esclavizado en Egipto por más de 400 años, nos dice la Escritura, en el cual ellos no llegaron a ser esclavos de un día al otro en la nación de Egipto. Ellos se fueron, una familia de 70 personas se fue a Egipto. ¿Por qué? Porque había un tiempo de escasez, había un tiempo de una hambruna en toda esa región ahí de Israel, de la tierra prometida. Entonces, los cuales ellos emigraron y se fueron a Egipto, donde estaba José administrando todas las cosechas, la comida ahí para el faraón. Egipto en ese tiempo era el granero del mundo. Entonces ellos tenían bastantes sembradíos, agriculturas, comida, y ellos habían tenido la revelación, José, de parte de Dios, para poder administrar para ese tiempo. Entonces fue así que una familia de 70 personas llegó a Egipto. Pero esa familia fue acogida, esa familia después se fue multiplicando y fue creciendo. Y como ellos estaban cómodos ahí siendo alimentados, ellos decidieron quedarse y permanecieron ahí. Solo que con el tiempo, el faraón, los egipcios esclavizaron a la nación de Israel. Y entonces ellos dicen que en un tiempo de opresión, en un tiempo de angustia, en un tiempo de dificultad, de adversidad en su vida, ellos comenzaron, dice aquí, a clamar, a buscar a Dios a causa de la situación que estaban viviendo. En un tiempo como capaz que algunos de nosotros podamos estar pasando, un tiempo de angustia, un tiempo de opresión, un tiempo de mucha incertidumbre en nuestra vida, pero es el tiempo en el cual Dios se quiere glorificar en cada uno de nosotros cuando nosotros le comencemos a clamar al Señor. Y dice el versículo 23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. O sea, ellos estaban gimiendo. ¿Por qué? Porque estaban siendo esclavizados, estaban siendo maltratados, oprimidos. Pero ¿cómo Dios se pudo glorificar en medio de esa opresión? El capítulo 1 de Éxodo, el versículo 12, dice lo siguiente: pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Este versículo me impacta,
Esta declaración de la palabra del Señor me impacta porque dice, cuanto más los oprimían, cuanto más lo querían esclavizar, tanto más, dice, se multiplicaban. ¿Cómo nosotros podemos multiplicarnos en este tiempo? ¿Cómo nosotros podemos ver la gloria del Señor en el tiempo que estamos viviendo? En la situación que podamos estar muchas veces de una opresión. En este tiempo no tenemos una esclavitud física de un país, de una nación, pero sí podemos tener una esclavitud, una opresión espiritual en la circunstancia que estamos viviendo. Una opresión muchas veces interna en el alma, en el corazón, en el espíritu. Y de cuál hay esclavitud muchas veces en nuestra vida, a la circunstancia, un modelo de estilo de vida de poder seguir. Pero dice, cuanto más los oprimía, tanto más se multiplicaban. La iglesia, los cristianos, los hijos de Dios, siempre han tenido tiempos de opresión. Si miramos la historia de la iglesia, ellos siempre han tenido tiempos de opresión, tiempos de ser perseguidos, tiempos de ser encerrados, de ser juzgados, de ser condenados. Ellos han tenido eso durante tantas generaciones, pero dice que en medio de esa opresión, Dios tiene la capacidad de hacernos multiplicar, de hacernos prosperar y de salir adelante en el poder del Espíritu Santo. Por eso la nación de Israel, aunque estaban esclavizados, dice que ellos se multiplicaban a causa de la opresión. Y es por eso que ellos, en medio de esta situación, ¿qué estaban haciendo? Dice que le clamaron a Dios. Y el clamor de Dios, dice, el clamor de la nación de Israel subió al corazón de Dios. Y Dios los escuchó. Dios comenzó a oír el clamor de sus hijos. ¿Por qué estaban clamando? Por la condición que estaban viviendo, que estaban pasando. El clamor no es queja. El clamor no es quejarnos de la situación que estamos viviendo, de la situación que estamos atravesando, de una crisis sanitaria, de una enfermedad, de falta de recursos, de una escasez, falta de trabajo, falta de no poder reunirnos muchas veces como iglesia. No, eso no es clamor, no es queja. No es decir todo lo malo que está pasando, lo que me está ocurriendo. No, eso no es clamor. El clamor no es queja, el clamor no es crítica, el clamor es la desesperación por la presencia de Dios, para que Dios pueda intervenir en nuestra vida, en nuestra realidad, y algo sobrenatural pueda acontecer en nuestra vida. Entonces la nación de Israel comenzó a clamar diciendo: Dios, mira nuestra circunstancia en que estamos. Queremos realmente tu intervención en medio de nuestra realidad. Te necesitamos. Y dice el versículo 24, Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Dice el versículo 25. ¿Y cómo es esto que Dios los escuchó, que Dios los oyó? Dios escucha nuestras oraciones. Dios escucha también nuestras quejas. Él escucha todo, Él lo ve todo. Pero Él no atiende muchas veces a nuestras quejas. Él atiende a nuestro clamor, queridos. Él atiende a esa oración sincera del alma, del corazón, que no quiere vivir de la misma manera, que no quiere caminar en la misma circunstancia, sino que quiere encontrarse con Dios para poder entender los planes y el propósito que Dios tiene para ellos. Y por eso dice el versículo 24, oyó Dios el gemido de ellos. Los escuchó el Señor, porque la oración tiene poder. Porque la oración tiene la capacidad muchas veces de mover la mano de Dios. El clamor, cuando un pueblo clama al Señor, entonces dice que Dios les oyó, les escuchó y dice que se acordó del pacto que había hecho con Abraham.
¿Será que Dios se olvida? Hermanos, ¿será que Dios se olvida de nosotros? ¿Será que Dios tiene problema de memoria? Muchas veces nosotros nos olvidamos las cosas. Sobre todo cuando no es algo importante, sea una fecha, sea algo. Lo que no es importante para nosotros fácilmente lo olvidamos. Pero dice la palabra, Dios se acordó. ¿Será que Dios se olvida de las promesas? ¿Será que Dios deja a un lado las promesas que ha hecho? No, Dios no se olvida. Pero ¿por qué dice entonces la palabra se acordó Dios? Ese se acordó está mostrando que es el tiempo de la intervención divina. ¿Por qué? Porque Dios espera de nosotros un clamor. Dios espera de nosotros una acción de decir, basta. No quiero vivir en estas circunstancias. No quiero seguir siendo la misma persona. Si Dios es real, si Dios es un Dios de milagros, de poder, ¿por qué no clamarle a Él? ¿Por qué no buscar su presencia, su rostro? Y oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham y Isaac. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Ellos eran el pueblo de Dios. Dios le había prometido al patriarca Abraham que le daría una tierra prometida. Les había prometido una herencia. Les había prometido un lugar para ellos. Pasaron años para que eso llegara a cumplirse. Pero en medio de esa situación, cuando parecía que no había esperanza porque estaban esclavizados por una nación más grande, más fuerte que ellos, comenzaron a clamar y a buscar el rostro del Señor. Y en medio de ese clamor, Dios los escuchó y miró y reconoció y se acordó del pacto que había hecho con Abraham. No porque Él se haya olvidado, los que nos olvidamos somos nosotros. Nos olvidamos de las promesas que Dios tiene para nosotros. Nos olvidamos de la palabra que Dios nos habló para nosotros. ¿Qué es lo que Dios nos ha hablado al comenzar este año? ¿Qué es lo que Dios nos ha hablado meses anteriores? ¿Qué fue lo que Dios nos ha hablado hace un tiempo atrás? Muchas veces nos olvidamos de lo que Dios nos ha hablado. Nos olvidamos de las promesas del Señor. Y como no vemos como miramos las circunstancias y pareciera que la palabra de Dios no se está cumpliendo, entonces decidimos mirar a nuestra vida de la misma manera. Dios no los esclavizó en Egipto. Ellos terminaron siendo esclavos por sus decisiones que fueron tomando. Pero aún en medio de esa esclavitud, como ellos clamaron a Dios, Dios tenía un plan, un propósito divino, y Dios se acordó e intervino en su vida, intervino en la realidad que estaban viviendo. De la misma manera, cuando nosotros clamamos al Señor, buscamos su presencia, Dios mira nuestra aflicción, Dios mira la situación que estamos y Él interviene. ¿Por qué? Porque Él es fiel para cumplir sus palabras, sus promesas a cada uno de nosotros como iglesia. Ahora en medio de esta adversidad, ahora en medio de la situación que podamos estar pasando, Dios nos reconoce porque somos sus hijos y porque Él tiene una herencia para nosotros. Él tiene una palabra, una promesa, y Él va a cumplir su palabra y sus promesas. Pero es tan clave el poder clamarle al Señor. ¿En qué situación te estás encontrando en este tiempo? Hay mucha opresión emocional interna. Hay mucha opresión espiritual, donde el espíritu de muerte se ha desatado en las naciones. Y lo más que escuchamos continuamente es muerte. De que alguna persona ha fallecido, de que alguien está complicado. Y hay una sensación como que pareciera de que es tan fácil perder la vida. Es tan fácil recibir una mala noticia de que alguien ya no está entre nosotros, de que un familiar ya no está entre nosotros. Yo hace 2 años que no he ido a visitar a mis padres, a mi familia, a la nación en la cual yo soy, en Bolivia. Pero yo sé que cuando yo llegue por allá,
muchas cosas van a ser diferentes. Me voy a encontrar con realidades completamente distintas de la última vez que estuve por allá. Porque tristemente algunos seres queridos han partido, algunos con el Señor y otros sin el Señor. Muchos amigos ya no estarán porque han partido también, han dejado de existir en este mundo. Algunos familiares. Y en cierta manera a veces las noticias que escucho y recibo que mucha gente se ha apartado del Señor, ha dejado al Señor. Entonces sé que algunas realidades van a ser completamente distintas cuando yo vuelva a visitar alguna vez por ahí. ¿Por qué? Por la circunstancia que están viviendo, en el cual entonces se siente esa sensación de todo un espíritu de muerte rondando, desatado en las naciones. Y es tan susceptible entonces alguien que se pueda decir que está enfermo de coronavirus, entonces ya siente en cierta manera esa agonía espiritual, esa agonía física, y eso agrava aún más las enfermedades, las complicaciones y la situación que esté viviendo y pasando, porque en cierta manera a veces te da la sensación que el coronavirus es sinónimo de muerte. Y eso se siente espiritualmente, ese se siente emocionalmente en las vidas de las personas que han cursado esa enfermedad, que han tenido a alguien cercano con esta enfermedad. Pero aún en medio de esta situación, uno puede clamar al Señor y Dios puede intervenir en nuestra vida, como lo hizo en la nación de Israel. Y no es la única vez que Dios nos va a hablar acerca del clamor. Quiero que me acompañen a Jeremías, capítulo 33, del versículo 1 al 3. Allá en el libro de Jeremías, capítulo 33, del versículo 1 al 3, está el número del teléfono de la línea directa al Señor. Dice así, Jeremías 33, del 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto le dice Dios al profeta Jeremías. ¿Y en qué situación Dios le dice a Jeremías? Jeremías dice que estaba preso. Estaba en la cárcel del patio. Estaba preso. Estaba encarcelado. Estaba siendo oprimido. ¿Y qué le dice Dios en medio de esa circunstancia en la cual él estaba oprimido? Lamenta tu situación, deprimite. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? ¿Se compadeció de él? No, Dios le dijo: clama a mí, yo te voy a responder. Clama a mí, yo te voy a mostrar cosas que aún tú no ves, no entiendes. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que salgamos de la pasividad espiritual y que comencemos a clamar por su presencia. Que comencemos a clamar para que Dios pueda intervenir en nuestra vida. Jeremías, estás encarcelado. Estás viviendo una situación de injusticia, estás preso en esa situación, pero hay algo que no pueden apresarte. Estás preso físicamente, te sentís agobiado físicamente, pero hay algo que no pueden apresarte, es el deseo de clamar por la presencia del Señor. Iglesia, tenemos que despertar, queridos hermanos. Tenemos que clamar por la intervención divina sobre Uruguay, sobre las naciones, sobre nuestras familias, sobre la realidad que estemos viviendo, pasando. No podemos quedarnos encarcelados espiritualmente. No podemos quedarnos encarcelados físicamente. Tenemos que seguir clamando por la presencia del Señor. Más allá de nuestra circunstancia. Si estamos pasando por escasez, clamar por la presencia del Señor. Si estás sin trabajo, clamar por la presencia del Señor. Si estás en un tiempo de luto, de dolor, clamar por el consuelo, por la intervención divina sobre tu vida. No dejar que Satanás te engañe y te mienta de la circunstancia que estás viviendo, que estás pasando, trayendo deshonra a tu vida.
Porque hay cosas que nosotros no podemos entender y ver de una realidad espiritual. Por eso Dios nos llama a clamar. Para poder entender las cosas que no estamos entendiendo y ver lo que no estamos viendo en este tiempo. Aún en medio de la opresión, aún en medio de la cárcel, aún en medio de la esclavitud. Dios le dice a Jeremías, clama. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Somos tan limitados como seres humanos. Por eso el Señor nos demanda y nos llama a clamar. ¿Se recuerdan la historia de Pablo y Silas? En Hechos capítulo 16, si no me equivoco. Ellos estaban presos. Ellos habían predicado la palabra del Señor, pero habían sido llevados presos. Estaban azotados, le habían latigado y ellos estaban en el cepo inmovilizados. Y en medio de esa situación dice que a la medianoche ellos comenzaron a cantar, a clamar, a alabarle al Señor. Y mientras ellos estaban clamando y alabando al Señor, dice que un terremoto, un temblor hizo destruir ese lugar donde estaban. Las cadenas fueron rotas, las cárceles fueron abiertas. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios vino en medio de ese clamor, en medio de esa realidad que ellos estaban viviendo. Ellos decidieron alabarle al Señor, clamarle al Señor, poner su vida delante del Señor, y Dios intervino. Dios intervino en medio de esa situación. Moisés le dijo al Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no me quiero mover a ningún lugar. Si tú no vas delante, Señor, yo no quiero ir para ningún lado, porque sin tu presencia nada, pero nada soy. En el Nuevo Testamento, en el libro del Evangelio de Marcos, el capítulo 10, el versículo 46 al 52, hay una historia de un ciego llamado Bartimeo, que lo vamos a estar leyendo, y con esto vamos a ir finalizando esta prédica, este mensaje. Marcos 10, 46 al 52 dice así. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Le llamaron al ciego diciendo, ten confianza, Él te llama. Levántate, te llama. Él entonces, arrojando, dice, su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En medio de una multitud, en medio de una caminata de Jesús entrando a un pueblo, a un lugar, había un ciego más de tantos ciegos. Ahí estaba Bartimeo. Y Bartimeo escuchó hablar acerca de Jesús. Escuchó hablar que Él hacía milagros, que Él sanaba.
Y entonces él comenzó a clamar y tratar de llamar la atención. Mucha gente era normal que le clamara y que le dijera y que le gritaran y le exaltaran a Jesús. Pero esto no es algo común. Entonces este ciego le clama. ¿Por qué? Porque sabe que es su única chance, su única esperanza. Le dice: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué le dice a Jesús, Hijo de David? Porque este ciego entendía que Jesús venía del linaje de David, que era el rey de los judíos, que era el Mesías, que era el Salvador. Y entonces él le clama. Y dice que la gente le quiso hacer callar, porque es un mendigo, porque es uno más del montón, porque es una persona insignificante. Está molestando, está haciendo ruido. Pero él no se dejó callar. Las circunstancias van a tratar de hacernos callar. Personas van a tratar de hacernos callar. En algún tiempo un gobierno tratará de hacernos callar. El enemigo tratará de hacernos callar. Muchas veces personas cercanas tratarán de hacerte callar. Hay muchas cosas que te pueden hacerte callar. Situaciones internas en tu vida, en tu corazón. Situaciones externas, amigos, tu ambiente alrededor. Incluso tú mismo a veces dirás: ¿para qué vas a orar si no te va a escuchar Dios? Mira tu condición. Tú mismo puedes ser una piedra de tropiezo a ti mismo para hacerte callar. Pero este Bartimeo no se dejó callar por la circunstancia y él dice: clamaba mucho más fuerte. Versículo 48 dice: muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Él no se dejó acallar por la circunstancia. Él siguió clamando hasta que Jesús le respondiera. Queridos, tenemos que seguir clamando hasta que Dios pueda responder e intervenir en lo que Él nos ha prometido, en el que Él nos ha hablado en este tiempo. Y entonces cuando le dijeron, Jesús le dijo, deteniéndose, mandó llamarle, y le llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, Él te llama. ¿Qué hizo? Dice que Él tiró su capa. Porque en ese tiempo, para poder identificar a las personas, a los ciegos, los mendigos, y poder ayudarles, ellos tenían una identificación, una capa, algo que les identificaba que esta persona era ciega, que esta persona era mendiga, que esta persona necesitaba ayuda. Entonces él por fe quitó esa capa. ¿Por qué? Porque dijo: ya no voy a ser más un ciego, ahora voy a poder ver. Ahora Jesús me va a tocar, Jesús va a hacer algo sobrenatural en mi vida, entonces va a ser un milagro. Y él por fe se quitó esa capa, la dejó a un lado, porque se está encontrando con el Maestro, se está encontrando con aquella persona que ha estado clamando para que le pueda ver, para que le pueda intervenir, para que le pueda conocer personalmente. Respondiendo, Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Es una pregunta tan obvia, ¿no? Si ves a una persona ciega y es obvio, Jesús, que vea, ¿no? No va a ser que camine, no va a ser que coma, que vea, pues. Tantos años que estoy ciego. Pareciera obvio, pero muchas veces no es obvio. Porque hay personas que quieren permanecer ciegos. Porque hay cojos que quieren seguir siendo cojos. Porque hay personas que no quieren cambiar de vida. Hay esclavos que quieren seguir siendo esclavos del pecado. Hay personas que quieren quedarse en la misma circunstancia. Entonces por eso Jesús le pregunta: ya que has llamado mi atención, ya que estás aquí delante de mí, has venido, ¿qué querés realmente? Y él le dijo: quiero verte, Señor, quiero conocerte. Ahora, ¿por qué querés ver? ¿Por poder ver a los demás? Yo creo no,
Porque quiero conocer al Maestro. Porque quiero ver a Jesús. Quiero ver a la persona que me va a sanar. Quiero ver su belleza, su hermosura del Maestro. ¿Por qué quieres correr? Porque quiero correr a la presencia del Señor. ¿Por qué quieres que haga ese milagro, esa intervención divina? Porque le quiero alabar. Porque le quiero servir. Porque quiero ser parte de la extensión del reino de Dios. Entonces Jesús le respondió y le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Porque Bartimeo no se fue, sino le quería seguir a Jesús. Queridos, es un llamado a clamar por la presencia del Señor. Es un llamado a clamar por la intervención divina en nuestra vida. Yo siento que hay muchas cosas que han estado acallando nuestra voz como iglesia. Hay muchas circunstancias que te han estado oprimiendo, intimidando. La situación económica, la realidad muchas veces de una nación, una enfermedad, una pandemia, un momento de dolor, de depresión, de desesperanza, de inseguridad, de inestabilidad. Tantas cosas que nos quieren acallar, que nos quieren reprimir, oprimir. Pero en este tiempo, así como Jeremías, así como el ciego Bartimeo y así como la nación de Israel que estaba en esclavitud, ellos quisieron, clamaron, queridos. ¿Por qué no clamamos al Señor? ¿Por qué no clamamos al Señor para que tenga misericordia de nosotros? Para que tenga misericordia del Uruguay, para que tenga misericordia de Chile, de Brasil, de Bolivia, para que tenga misericordia por Colombia, que está pasando por una situación muy complicada socialmente. ¿Por qué no clamamos por nuestros ancianos? ¿Por qué no clamamos por nuestros niños, por nuestros jóvenes? ¿Por qué no clamamos por los compañeros, por los amigos, por los demás? Es un tiempo de clamor. Yo el otro día que pasaba por allá por Las Piedras, por el polideportivo donde se estaban vacunando mucha gente, y habían tantos ancianitos ahí, había una fila enorme de gente ahí a los rayos del sol y la gente ahí desesperada por esa vacuna para que le pudieran dar. Y yo miraba toda esa multitud de gente diciendo: Dios, ten misericordia de ellos. ¿Por qué no clamar por estas personas que te necesitan? Mirá las circunstancias que están viviendo y que están pasando. Los hospitales, los sistemas de salud, las personas que están ahí en el día a día. El otro día nos fuimos a orar a las afueras del hospital, por ahí a rodear todo lo que es la salud en este tiempo, lo que son los médicos, los doctores, toda la gente que muchas veces está internada en esos lugares. Que muchas personas que están solos internados en ese lugar, con una desesperación interna, clamando por ellos. Queridos hermanos, hay tanto por qué clamar. Si comenzamos a mirar a nuestro alrededor, vamos a encontrar tanta necesidad en todas las áreas de la sociedad. Y hay necesidad de ¿qué? De una intervención divina, de un clamor. Y aún nosotros también como iglesia en este tiempo que hay tanta opresión, podemos multiplicarnos y crecer aún más. Aún crecer aún más. ¿Por qué? Porque si clamamos por la presencia del Señor, Dios va a intervenir en nuestras vidas. Dios va a intervenir en nuestra realidad porque Él es real. Él es todopoderoso. Por eso le animo a que pueda clamar por la presencia del Señor, por la intervención de Dios. No es que Dios se haya olvidado de nosotros. Él espera esa proactividad de nosotros de buscarle,
de clamar por su presencia. No es que Dios se nos haya perdido, no, es que queremos más de Él. Capaz a alguien sí se le perdió y no está malo volverse a reencontrar con Él. Pero también es buscar más de su presencia, es anhelar más de Él, es invertir más tiempo. Y muchas veces la opresión, la crisis nos obligan a buscar más del Señor. Y a veces son estrategias que Dios tiene para nosotros. Así que le animo donde está, que pueda acompañarme en una oración, dando gracias al Señor por esta palabra, por este mensaje. Dios, muchas gracias por esta palabra. Señor, yo te clamo por cada uno de mis hermanos que están del otro lado de la pantalla. Tú conoces su realidad. Y yo quiero clamarte por una intervención divina, Señor, por un despertar. Señor, ¿cuántos de ellos están como Jeremías, como la nación de Israel, o como el ciego Bartimeo, o como en otras circunstancias? Algunos pasando un tiempo de dolor, de luto, otros pasando un tiempo de incertidumbre, un desierto en sus vidas, una opresión. Señor, yo te clamo a ti, Señor, para que ellos puedan clamarte, puedan despertar su espíritu en buscarte a ti, Señor. Y haya una intervención divina, una llenura de tu Espíritu Santo, Dios, aún en medio de esa realidad, que se despierte, Señor, y que no puedan morir, Señor, con sus necesidades, morir, Señor, en esa agonía espiritual, sino puedan clamarte a ti y vivificar y vivir y ver tu gloria, Señor, aún en medio de esa realidad, Señor. Interviene en las naciones, Dios, interviene en Uruguay, Señor, interviene en Brasil, interviene en Chile, Señor, interviene en Bolivia, en Colombia, en las naciones, Señor. Te clamamos por las naciones, te clamamos por los niños en este tiempo, Señor, donde ha salido a la luz tanta depresión, tanto abuso. Te clamamos por ellos, te clamamos, Señor, por los ancianos, te clamamos por aquellas personas que han sido abandonadas en este tiempo, te clamamos por los enfermos, Dios. ¿Cuántos enfermos están solos en hospital, en una cama, completamente aislados, Señor? Te clamamos por ellos, Dios, te clamamos por las naciones, Dios, interviene en cada uno, Señor. Te clamamos por las personas que están pasando por una crisis financiera, económica, por las personas que están sin trabajo, te clamamos por ellos, te clamamos por la iglesia, te clamamos por cuántos pastores están cruzando un tiempo de dificultad, de depresión, de angustia, Señor, o de enfermedad. En el nombre de Cristo también te clamamos por ellos. Te clamamos, Dios, por cada uno de mis hermanos, porque sé que tú tienes el poder y la autoridad para intervenir y para cambiar nuestra realidad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos. Que Dios les bendiga. Y bueno, como ya saben nuestros hermanos de la lucha, no terminamos acá, sino que hoy nos toca nuestra Santa Cena. Y yo sé que ahí, en su hogar, en donde están, tienen ahí su vino, su pedazo de pan ahí como familia. Y vamos a participar de la Santa Cena del Señor. Como dice en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante, va a decir de la siguiente manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, y haced esto en memoria de mí. Queridos, Jesús dijo que era el pan de vida. Él es el pan de vida. Y el pan representa su cuerpo que fue entregado en la cruz por amor a nosotros. Y al estar en comunión con el Señor, vamos a participar de la cena. Vamos a participar del pan. Y ahí en el lugar donde están puede tomar el pan. Lo vamos a bendecir, este pan, y vamos a comer de él. Señor, quiero bendecir este pan
que representa tu cuerpo, Dios, dado por nosotros. Señor, y en obediencia a lo que tú nos has enseñado y dejado e instruido en tu palabra, Señor, queremos estar en comunión, Dios, como iglesia, participando de esta cena, participando de este pan, Dios, que lo bendecimos, lo santificamos en el nombre de Cristo, y que al comerlo simbolizamos una mayor comunión contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí toma el pan y puede comer, participar del pan. Versículo 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. La copa, el vino, representa la sangre que fue derramada en la cruz. Y a través de esta sangre hay un nuevo pacto. Y a través de este nuevo pacto nosotros tenemos libertad, libre acceso al trono de la gracia del Señor, por la cual por su sangre nuestros pecados han sido lavados. Y vamos a bendecir este vino que representa la sangre del Señor. Señor, queremos bendecir este vino, darte gracias por tu sangre, Señor, derramada en la cruz para limpiarnos, para purificarnos, Señor, y en obediencia a ti participamos de este nuevo pacto. Somos parte del nuevo pacto tuyo, Señor, y el estar en una mayor comunión contigo, Señor, de poder compartir esta cena. Oro, Señor, por este vino que representa tu sangre. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar de la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Jesús murió por nuestros pecados, Él murió por nosotros. Y recordamos la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque en su muerte nosotros podemos tener vida, podemos tener salvación. Y es hermoso estar en comunión con el Señor. Y así a través de esta cena también estamos en comunión los hermanos juntos con el Señor. Así que cabe más darle muchas gracias por seguirnos en esta transmisión, seguirnos en un culto, en un servicio más y participar de esta cena del Señor. Me gustaría orar para finalizar este servicio y espero que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Y recuerden, no olviden de clamar por la presencia del Señor, de clamar por Dios. Es un tiempo de un nuevo despertar en nuestra vida. Dios le va a mostrar que necesitamos de su presencia, necesitamos clamar de Él. Es un tiempo de abrir nuestros ojos espirituales y entendimiento. Señor, muchas gracias por este culto. Gracias por la cena, la Santa Cena. Gracias por la comunión. Gracias por tu palabra, gracias por las alabanzas. Gracias por los hermanos también que renuncian y se esfuerzan para hacer esta grabación. Dios, yo le bendigo también a ellos, Señor. Gracias. Gracias, Dios, por la oportunidad que tenemos de salir y de ir a diferentes lugares en este tiempo. Gracias por este culto, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a los hermanos que han estado escuchando este mensaje, esta palabra. En el nombre de Jesús, Dios, te agradecemos, te honramos, Señor. Y por favor, recuérdanos yínstanos a seguir clamándote por tu presencia, por ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios les bendiga, muchas bendiciones para cada uno de ustedes y muchas gracias a las personas también que trabajan para que esto pueda salir al aire cada domingo, entonces que están sirviendo y trabajando. Muchas bendiciones, que Dios les bendiga, hermanos.
escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Nos rendimos a tus pies, oh Dios, así como esa mujer que entendió que se trataba, Dios, de unir su espíritu a tu espíritu, Dios, y que tú eres era el Salvador, tú eres el Salvador, tú eres el que había de venir y vivir, oh Dios, esa vida, Dios, de entrega y de adoración. Queremos, oh Dios, vivir una vida cerca de tu presencia, Dios, entregada en tu presencia, Dios, donde tú nos llevas, Dios, como buen pastor. Y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo, me rindo, me rindo a ti, me rindo a tus pies, Señor, me rindo en adoración a ti, oh Dios. Grande eres tú. Tenga tus minutitos ahí de adoración al Señor. Grande eres tú. Te adoramos, oh Dios, te adoramos, tú eres digno, Dios. Anhelamos, oh Dios, más de ti, Dios. Mi corazón, mi alma, Señor, te necesita. Mi espíritu, Dios, te anhela, Dios. Anhela, Señor, andar, vivir, oh Dios, en tu presencia y conocerte más. Conocer el Dios soberano, creador, único, que quita cualquier velo de engaño, de mentira, de deshonra. Ese Dios único, ese Dios maravilloso, a quien me puedo rendir a sus pies y ver su gloria, porque tú eres bueno. Porque tú no estás, oh Dios, con algo, Dios, para dar, con un palo, Dios, para matar, para lastimar, sino que tú quieres levantar a tu pueblo, un pueblo que cree en ti, que vive, oh Dios, las obras que tú tienes preparado, Dios. Un pueblo, Señor, que te ama con todo lo que tiene, Dios, y entiende que tú eres lo mejor que uno puede tener. Un pueblo que confía en tu paternidad, un pueblo que confía, Dios, en tu bondad, un pueblo que confía, Señor, en tu buena voluntad. Te adoramos, oh Dios, te adoramos, Señor. Digno eres tú, digno eres tú. Eres mi buen pastor, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces